Buenas noches. Desde el año 2005, el 27 de enero fue la fecha escogida por la Asamblea de las Naciones Unidas como el Día Internacional en conmemoración, en memoria de las víctimas del Holocausto. Y es que también se recuerda la liberación de Auschwitz, que en 1945. Por este motivo, la noche de hoy tendremos dos invitados. Sergio Picols, presidente de la Organización Sionista Argentina, y Gabriel Ventasgal, director de Hatzal Hasheni y autor de este estupendo libro. Bienvenidos. Muchas gracias por la bienvenida, bienvenidos a todos, un gusto saludarlos desde Buenos Aires. Me toca abrir a mí. En primer lugar, quiero darle las gracias a Stand With Israel de Colombia, a Catherine, por la invitación y por ser la organizadora de esta actividad. Y también saludar a Tzada Yaini de Argentina, la figura del Centro de Diplomacia Pública Basilea, y comentarles que es realmente un gusto y un placer mantener esta conversación, esta charla, esta exposición, en un día tan especial como el que nos toca vivir hoy. No sé si todos saben que hoy es el Día Internacional de Recordación del Holocausto, como bien lo decía Catherine hace unos instantes. Aunque también hay otro día de recordación de la Shoah, que es Yom HaShoah Be'Akburá, que no se festejan ambos en el mismo momento y en la misma fecha. Hoy estamos recordando, no celebrando, perdón. Hoy estamos recordando la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, y en la otra fecha, que es el 27 de Nisan, que cae en abril, una semana antes de Yom HaTzmaut, el Estado de Israel instauró la recordación de estos mismos sucesos, pero más cercanos a lo que fue la liberación, la rebelión del gueto de Varsovia. En primer lugar, queremos decir que el término más certero para denominar lo que sucedió es Shoah más que holocausto. El holocausto en hebreo sería algo así como el Corbán, que era un sacrificio que se solía hacer en tiempos antiguos de algún animal y que se acostumbraba a hacer como ofrenda y era voluntario, cada persona lo hacía porque quería. La Shoah no fue precisamente un hecho voluntario, ni siquiera fue un acto de sacrificio, sino que está más ligado a lo que significa intrínsecamente la palabra Shoah, que tendría que ver más con catástrofe, para ponerle una dimensión. Y vamos a encontrar que la palabra Shoah aparece 13 veces en el Tanaj, siempre asociado a situaciones como la que enuncio, y también como tormenta, desierto, tempestad. Y si juntamos lo que es la catástrofe con el desierto, con la tormenta, con la tempestad, no nos va a costar mucho asociar por qué esta recordación se llama Shoah, en un término mucho más certero que la palabra holocausto. También me gustaría decir que recordamos la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, pero a mí me gusta más pensar, o prefiero pensar más en la dimensión que más que liberación, lo que hubo fue la revelación de lo que estaba sucediendo allí. Porque debemos recordar que la entrada del Ejército Rojo, del Ejército Soviético en el campo de Auschwitz, no fue un acto de heroísmo, de combate contra los alemanes y contra los nazis en general, sino que los nazis huyeron del lugar y dejaron abandonados a los judíos a su suerte en el campo de exterminio. Me gusta hacer esta aclaración porque liberación suena a heroísmo y precisamente los países aliados no fueron heroicos en el rescate de los judíos en los campos de concentración.
Los pedidos de la comunidad judía mundial, que no está en Estados Unidos básicamente, y en los lugares donde todavía se preservaba la vida judía, los pedidos, decía, para que las tropas aliadas bombardeen las vías de los trenes y que se termine rápidamente con lo que estaba pasando, fueron desatendidos. Incluso en la Rusia soviética han muerto enorme cantidad de judíos solo por el hecho de ser judíos, bajo la barbarie comunista, que en algún extremo se une con la barbarie fascista, en el extremo de las dos posiciones. La barbarie es la misma, y en definitiva, difícilmente nuestros liberadores pueden ser nuestros liberadores cuando en otras circunstancias y en otras instancias eran nuestros verdugos. Entonces, a mí me gusta pensar más, o prefiero pensar más, que se trató de la revelación de lo que estaba sucediendo más que de la liberación. Por otro lado, me gustaría compartir con ustedes un pensamiento ligado a que la tragedia de la Shoah es única y es atemporal. Sucedió hace 70 y pico de años, pero no pierde su vigencia en tanto y en cuanto el nazismo y el antisemitismo y el monstruo del antisemitismo están vivos en diversas figuras. En la figura del antisemitismo clásico, que viene ya desde la Edad Media más o menos, y en sus formas más modernas, que son el antisionismo y el anti-israelismo. También es un llamador a la conciencia de todos nosotros, que nos impone hablar y decir y contar la historia, porque el principal cómplice de lo que sucedió fue el silencio. No fue la acción de los malvados solamente la que logró que esto suceda, sino también el silencio de los no tan malvados o de los que no eran malvados. Y en la lucha contra el antisemitismo, en los tiempos actuales que vivimos, en el momento actual, permanecer callado es también complicidad. Por eso es tan necesario combatir el antisemitismo allí donde lo encontremos. Y repetir incansablemente que el odio al país judío y al movimiento de liberación nacional del pueblo judío también es antisemitismo en un formato diferente. Hablar de otras tragedias que se producen en la humanidad, de otros genocidios que se han producido, es por sí irrisorio, porque no existió en la historia de la humanidad un sistema implementado para hacer desaparecer a un grupo humano de la Tierra como hicieron los nazis con los judíos. Y especialmente cuando en los conflictos actuales, esencialmente el que se produce entre Israel y los palestinos, se acusa a Israel de estar realizando un holocausto de los palestinos, esa situación es especialmente insultante, porque responsabilizarnos a los que fuimos víctimas y resultamos muertos en aquella tragedia, es lo mismo que decir que el único judío bueno es el judío muerto, aquel que falleció, aquel que murió asesinado en la Shoah, porque los que quedamos somos todos unos malvados que volvemos a repetir la tragedia en otras víctimas. A mí me parece que la militancia de la historia, la militancia donde contamos qué es lo que sucedió y por qué el monstruo nazi y antisemita están vivos, es esencial para evitar que se repita, fundamentalmente pensando que van pasando las generaciones y la memoria viva va terminándose, y que somos los que quedamos y los que tenemos que transmitir este mensaje, los que tenemos que tomar esa responsabilidad, aceptarla, no esquivarles y hacernos cargo de la parte que nos toca. Y eso es en una lucha constante y permanente contra el antisemitismo en sus diversas formas, algo que yo suelo llamar, inspirado en las enseñanzas de uno de mis maestros, que fue Gustavo Peretnik, y que él llama judeofobia.
que es el odio a los judíos. El odio a los judíos personas, o sea, muchos de los que estamos aquí, y el odio hacia el Estado judío, que es el Estado de Israel. A mí me gusta siempre contar alguna historia de heroísmo judío, contar algo que pasó y que tiene que ver con, para no quedarnos con una memoria tan trágica como es la de Shoah, y para desterrar un poco también esa idea que suele suceder de creer que los judíos marcharon mansitos al matadero en la Europa ocupada. Hubo historias de resistencia, y como les contaba, en Yom HaShoah Be'Akburá, lo que se conmemora es la rebelión del gueto de Varsovia, y es muy conocida la historia de la rebelión del gueto de Varsovia, comandada por Mordejai Anilevich, de la organización de luchadores judíos. ZOB era su sigla, ZOB, que ha sido contada en muchos formatos, e incluso hay un libro que se llama Mila 18, que cuenta esta historia y lo que sucedió allí. Pero hay otras historias menos conocidas de rebelión en el gueto, y yo querría quedarme con una de ellas, y es la que tiene que ver con la Unión Militar Judía, la ZZW, que era el movimiento de resistencia formado por el sionismo revisionista, el movimiento juvenil Betar, y comandada por Pavel Frenkel y León Rodal. Fue en realidad la primera organización de combate dentro del gueto, que surgió sobre los inicios mismos de la invasión alemana a Polonia, y fue muy combativa desde el primer día, en oposición a la conducción de la comunidad judía dentro del gueto, que estaba a cargo del Bund, mayormente, y que tenía un ánimo, en principio negociador, pensando que era posible negociar algo con los nazis. Esto, como todos sabemos, no era posible, y la Unión Militar Judía lo hizo saber desde el primer día. El comando general de la Unión Militar Judía se encontraba en la calle Muranovska 7, frente a la Plaza Muranovska, en uno de los extremos del gueto, y la noche de los días de la rebelión fue el grupo que más encarnizadamente, según las crónicas de los militares alemanes, se enfrentó con ellos. Es recordado que apenas empezó la batalla y con la resistencia de ambos grupos, de la Unión Militar Judía y de la Organización de Luchadores Judíos, sobre el techo de Muranovska 7 se izaron dos banderas. Una era la bandera de la resistencia polaca, que apoyaba con armas y con un poco de logística a los judíos de la Unión Militar Judía dentro del gueto. Y la otra fue la bandera sionista, que era una bandera blanca con dos rayas azules y un Maguen David del medio, que después fue la bandera de Israel. 3 días permanecieron las dos banderas en lo alto del techo de Muranovska 7. Si buscan en internet, hay un libro que se llama Flags Over the Ghetto, que cuenta esta historia, y hay una estampilla conmemorativa del Estado de Israel que tiene el dibujo de el cuartel de Muranovska 7 con las dos banderas en el techo. Dicen que esto llegó a oídos del mismo Hitler, lo cual lo enfureció y instruyó para que su ejército arrase con el gueto de inmediato. La resistencia judía fue encarnizada de los dos grupos que combatían, que en estas instancias ya trabajaban unidos, a pesar de las diferencias que en el pasado los habían separado. Recordemos que el grupo comandado por Mordejai Anilevich era parte de Hayomer Hatzair, una facción dentro del movimiento sionista, y que el enfrentamiento con los revisionistas del Betar era bastante fuerte. Sin embargo, sobre el final ya combatieron juntos, y cuentan las crónicas que ya la última noche era la noche del primer Seder de Pesaj, y en Muranovska 7 se celebró el Seder de Pesaj, juramentándose quienes estaban allí que si iban a vivir como esclavos era preferible morir como hombres libres.
Y ese es el legado, la libertad por sobre todas las cosas y por sobre todos los valores. La mayoría de los combatientes de la ZZW, de la Unión Militar Judía, murieron en el gueto o murieron en los bosques junto a los partisanos combatiendo en los campos de batalla de la Europa ocupada. Y su historia fue poco conocida hasta 1980 más o menos, e incluso hoy mismo, hoy día mismo, que es mayormente contada la historia de Mordejai Anilevich y sus combatientes. El año pasado, o hace 2 años, el primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, dio la instrucción para que en los programas de estudio del Estado de Israel, de la escuela primaria y secundaria, se enseñe la historia de la ZW también, como parte integral de la historia de la rebelión del gueto de Varsovia y de todo lo que tiene que ver con la Shoah. Ahora, los judíos no fueron los únicos combatientes, también están los justos entre las naciones, aquellos gentiles, aquellos no judíos, que ayudaron a los judíos a escapar, a esconderse y a resistir hasta que fuera posible. No podemos nombrarlos a todos, a mí me resulta importante destacar la figura de Raúl Wallenberg, el diplomático sueco que ayudó a miles de judíos de Hungría a huir de la barbarie nazi y que fue capturado por los soviéticos, que se supone son los liberadores, el Ejército Rojo, que se supone era el liberador de los judíos en Auschwitz-Birkenau, y desapareció. Lo acusaron de ser un espía al servicio de Estados Unidos, y desapareció, y hasta el día de hoy no sabemos qué fue de su vida. Y recordamos que en Yad Vashem, en el Museo de la Shoah de Jerusalén, en el Estado de Israel, hay una avenida que es la de los justos entre las naciones, donde hay centenares de árboles en nombre de personas que han hecho un gran esfuerzo y han trabajado para la salvación de los judíos en la Europa ocupada, entre ellos el de Raúl Wallenberg. Y hablando de Yad Vashem, voy a terminar con mi exposición. Cuando uno llega a Yad Vashem, en el museo nuevo, como está ahora, como lo arreglaron hace algunos años, cuando uno ingresa por una rampa, y en el primer una rampa muy larga, y en el primer descanso de la rampa sobre una pared se proyectan imágenes en blanco y negro, sin sonido, sin audio. Las imágenes son de un shtetl, para quienes no lo saben, para nuestros amigos que apoyan la causa de Israel y del pueblo judío, de la coalición de hermanos sionistas que también apoya esta actividad y nos está acompañando. Shtetl eran los pueblos judíos, las comunidades judías en la Europa Oriental previo a la guerra. Las imágenes son de alrededor de 1930, más o menos, y muestra la vida judía apacible en un pueblo judío de Polonia o tal vez de Rusia, no sabemos de dónde, y que van a la escuela, el lechero vende leche por la calle, las mujeres hablan por la calle, y vemos a un grupo de chicos cantando, un coro de escuela cantando, y esa imagen se repite una y otra vez. Nosotros ingresamos a Yad Vashem, seguimos bajando la rampa, nos vamos sumergiendo, y cuando digo sumergiendo es la literalidad de la inmersión en un lugar oscuro por lo que representa, donde vamos reviviendo y conociendo todo lo que pasó en la Shoah, los vagones de trenes, los campos de la muerte, los campos de exterminio, los mecanismos, los diversos sistemas que usaron los alemanes y los nazis para exterminarnos como nación, como pueblo. El recorrido dura lo que uno tiene ganas que dure, algunas personas duran poco porque se terminan sintiendo mal y oprimidas y prefieren irse, otras, la mayoría hacen todo el recorrido, algunos con un guía, otros prefieren hacerlo en silencio y en soledad, y así cada uno va transitando esta tragedia como puede, hasta que llegamos al final del recorrido, y previo a salir, dos hileras de pantallas LEDs forman un camino. Y en este camino que forman, como una especie de pasillo de salida, volvemos a ver
las imágenes que vimos al principio cuando ingresamos al museo. Pero esta vez podemos escuchar el audio y lo que vemos es un grupo de niños de escuela, el mismo que vimos al principio, en un coro, cantando Atikva. Atikva es la canción de la esperanza del pueblo judío, la canción, el himno del Estado de Israel, donde nuestro alma judía se ve exaltada. Y lo que nos cuenta el video, es con una voz en off, es que esas imágenes que eran de 1930 nos mostraban cómo era la vida previa a la Shoah, y que se pensaba que casi todos o todos los que habían participado de esa filmación tan antigua habían muerto, habían sido asesinados por los nazis, pero que la canción seguía viva y que era la canción de un Estado judío vigoroso, pujante, del cual todos nos enorgullecemos. La canción que sigue viva habla de esperanza y habla de redención. Y el Estado de Israel es eso, la redención del pueblo judío. Entonces, cuando nos enfrentamos al monstruo antisemita hoy, a los resabios del nazismo en una república que se llama República de Irán y que tiene por objetivo terminar con el Estado judío, así como los nazis que quisieron terminar con las personas judías, es energizante saber que existe el Estado de Israel, que Atikva sigue siendo nuestra canción y que no hay nadie, ninguna persona, ni ningún ejército, ni nada que pueda lograr quebrantar este orgullo sionista y este orgullo de pertenecer al pueblo judío. Los judíos somos gente agradecida y siempre lo decimos. Es necesario reconocer a los héroes que acompañaron al pueblo judío en esta tragedia y que ayudaron a rescatar muchas vidas que aún hoy siguen estando presentes y siguen contando la historia. Así que, amigos, en esta jornada, que no es una jornada de alegría, sino que más bien es una jornada de recordación para que no vuelva a suceder, debe ser el compromiso de las personas de bien, el compromiso de las personas que aman la libertad por sobre todas las cosas, recordar, recordar y recordar. Así que muchas gracias a Catherine, a Stand With Israel y a todos los que hicieron posible mi participación en esta actividad. Gracias, Sergio. Muy bien. Ante todo, gracias, Catherine, por la invitación y a todos ustedes por haberse quedado a esta hora, que son las 3:30 de la mañana en Israel, donde estoy yo. Así que me imagino que deben estar acompañados por café conmigo, no de Colombia, pero bueno. Lo siguiente. La pregunta central es, ¿por qué es que estamos obsesionados todo el tiempo por recordar los judíos? ¿Por qué todo el tiempo le enseñamos a nuestros hijos que todos nosotros salimos de Egipto? ¿O por qué enseñamos a nuestros hijos que todos sufrimos la Inquisición? Porque de alguna manera, de forma indirecta, también la sufrimos. Porque si mis antepasados no hubiesen sobrevivido, por ejemplo, a las cruzadas en Europa, uno de ellos, yo no hubiese estado aquí. Y porque justamente la identidad de una persona judía está basada quizás en 5 pilares. Algunos dicen que me dicen alguien que está bajo el audio. ¿Todos los demás se escuchan bien? ¿Algunos los que están con la cámara prendida, me escuchan bien? No, bien, se oye bien. Ok, bárbaro, perfecto. Entonces, algunos dicen que para poder sobrevivir como judíos, tú tienes que por lo menos poder mantener 3 de estos 5 valores que son tu identidad como judío. Y la primera es que somos parte de un pueblo, somos los descendientes del reino de Judea, y por eso nos llamamos judíos. Lo segundo es que somos una religión. Lo tercero es que tenemos una cultura muy parecida a los judíos del mundo. Lo cuarto es que tenemos un idioma que muchos judíos no saben muy bien y que a veces nuestros hermanos cristianos saben mejor hebreo de lo que sabemos nosotros. Y lo quinto es que tenemos una memoria colectiva.
Uno de los pilares de Pesaj, de la Pascua, es que todo judío debe sentirse a sí mismo como que él salió de Egipto. Y eso es parte de esa memoria colectiva. Entonces, una de las preguntas que podemos hacernos es, hoy estamos rememorando la conquista de Rusia de Auschwitz como Día Internacional Memoria del Holocausto. Y una de las preguntas es, ¿puede ocurrir algo así nuevamente? Y yo quiero ser terminante y contundente. La respuesta es sí. Por supuesto que sí. De hecho, si Irán accede a una bomba nuclear y cumple lo que Irán declara que quiere, que es erradicar toda presencia de un Estado judío en Medio Oriente, entonces esa pregunta va a dejar de ser teorética y va a empezar a ser una pregunta real. Y hay no pocas almas no nobles en el mundo que desean la destrucción de los judíos aún hoy. Porque el punto de partida es que el antisemitismo no es un fenómeno nuevo. El antisemitismo es un fenómeno que tiene por lo menos 23 siglos de historia. Y solamente cuando entendamos que es un fenómeno antiguo, que lo que ha hecho ha tenido características. Una de las características es que ha tenido dogmas filosóficos. La segunda característica es que ha tenido manifestaciones míticas. O sea, un antisemita no va por la vida diciendo amo odiar al otro y al otro que es judío. Un antisemita debe buscar razones para odiar al judío, porque si no, no va a dormir en paz. O sea, primero va a odiar al judío, o en este caso la modernidad, al Estado judío. Y después tiene que buscar justificativos. Si no, se va a sentir una mala persona. Entonces, todo odio hacia los judíos se traducía en manifestaciones míticas. Y lo tercero es que el odio a los judíos se suele manifestar a lo largo de la historia de forma violenta. No es un odio porque sí, se manifiesta en forma sistemática violenta. Entonces, ¿podría ocurrir nuevamente? Y bueno, entonces nos tendríamos que preguntar si es que acaso las raíces del odio se curaron. Y lo que digo yo es que no o parcialmente. Y lo segundo es si los mitos que acompañaron a ese odio han quedado sin efecto. Y digo nuevamente que no. Entonces empecemos por la siguiente. ¿Cuál es la base filosófica que tiene un antisemita para odiar a los judíos? Bueno, en principio, dos premisas fundamentales. La primera se llama la teoría del reemplazo o la teoría de la sustitución. Los judíos tenían un pacto con Dios que fue sellado en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, hasta que llegó la nueva verdad. Y la nueva verdad es el nuevo pacto que firmó Dios con los alumnos y seguidores de Jesús y a quien lo veían a Jesús como el Mesías del pueblo de Israel también. Y esa nueva enseñanza, llamada en castellano Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, que significa que el pacto anterior ya no rige más. Ese Nuevo Testamento supera al anterior, reemplaza al anterior y en algunos casos filosóficos debe destruir al anterior. Una persona que todavía cree en la teoría del reemplazo va a decir que el judaísmo es una enseñanza falsa y lo vamos a ver a lo largo de la historia, por ejemplo, en debates, como por ejemplo debates en Tolosa, donde los judíos tienen que explicar por qué creer en lo que creen ellos es algo todavía válido. Es verdad que hoy el mundo cristiano no compra con facilidad la teoría del reemplazo. Me ha pasado en Colombia que participar en una charla con iglesias evangélicas en donde una persona se levantó y me explicó claramente que ella sigue creyendo en la teoría del reemplazo. Ahí está entre nosotros el cónsul Cabot, el cónsul de honor de Bolivia, y cuando fui con él a Santa Cruz, en una de las charlas, una persona me repitió la teoría del reemplazo de forma clara.
Es cierto, la Iglesia Católica oficial rechaza la teoría del reemplazo. Y por supuesto que la mayoría del mundo protestante, o sea, esencialmente lo que nosotros conocimos como evangélico, rechaza la teoría del reemplazo y entiende que es un problema. Pero no crean que el mundo está curado completamente de eso. De hecho, hasta hace poco tiempo, ustedes vieron que una de las películas más taquilleras del mundo repitió la teoría del reemplazo. Y estoy hablando de Mel Gibson, que pertenece a una iglesia que está en contra de la teoría, está en contra de las renovaciones de la Iglesia Católica. Él pertenece a un grupo que lo que dice es que todo lo enseñado y establecido en el Concilio Vaticano II es falso y debe ser anulado. Él hizo una película llamada La Pasión, en donde repite lo mismo que repetían personas que odiaron a los judíos durante siglos. Entonces, esa es la primera variable. La segunda variable, la segunda pierna, se desarrolló esencialmente en el siglo X y XI, y lo vimos desde las cruzadas esencialmente. Y es la acusación que los judíos asesinaron a Dios. La acusación de deicidio es el segundo pilar fundamental del desarrollo del pensamiento antisemita, que algunos dirán no es un pensamiento, es simplemente odio. Esos son los dos pilares fundamentales, desarrollados esencialmente en el mundo cristiano católico. Por eso vuelvo a repetir, el hecho de que en esta reunión estemos parte judíos y parte no judíos, no significa que los judíos estemos acusando al mundo cristiano o a ustedes de ser los que impulsan el antisemitismo. De ninguna manera. Es más, lo tengo que decir en forma bien clara, la gran mayoría del mundo cristiano no es antisemita hoy. Lo que ocurre es que siguen resabios de antisemitismo y lo vemos esencialmente en redes sociales, en la capacidad que tienen las personas hoy de expresarse de forma libre. Entonces, hoy ese antisemitismo se sigue manifestando. De hecho, le voy a explicar un poquito más adelante que lo que vemos hoy es un aumento de antisemitismo esencialmente en las redes sociales. Menos antisemitismo de forma física, que siguen existiendo, pero hoy el antisemitismo se ha trasladado de alguna manera. Entonces, esas son las dos premisas básicas de una persona que odia a los judíos. Pero esa persona, como dijimos al principio, no puede odiar sin inventarse mitos. Entonces, ¿cuáles eran los mitos que se inventa una persona que odia a los judíos? Bueno, en la Edad Media eran tres. El primer mito, que costó la vida de miles de judíos, esencialmente de Europa, es el mito que los judíos asesinan niños cristianos para quitarle la sangre y hacer matzá, pan ácimo. Usted podría decir, bueno, pero es un mito de la Edad Media. En Siria, en Damasco, en el año 1860, ocurrió el mismo mito. Y ustedes podrían decir, bueno, pero eso es algo antiguo. No, señores. Cuando ustedes ven que la prensa mundial dice que los israelíes matan niños palestinos por puro placer, lo que están haciendo es ayornando el mismo argumento. Los judíos matan niños por placer, unos para hacer matzá y otros en el conflicto palestino-israelí. Es el mismo argumento, un poco modificado, porque uno no puede ser tan imbécil de utilizar un argumento del siglo XI. Pero es muy parecido. O sea que el primer argumento era ese. El segundo argumento es los judíos roban hostias para ensañarse con el cuerpo de Jesucristo. Conocen el principio de transubstanciación, que dice que Jesús transformó su cuerpo en una hostia y por eso en una misa dominical el fiel va a recibir el cuerpo de Jesucristo. Así piensa una persona católica. Y la sangre de Jesucristo se transformó en vino, y por lo tanto vino y cuerpo. La acusación medieval es que los judíos robaban esa hostia para poder con un cuchillo hacer ensangrentar nuevamente el cuerpo de Jesús porque no les bastó con asesinarlo. Esa fue también una acusación medieval. Y otra acusación medieval es que los judíos contaminan las aguas adrede durante la peste negra para poder matar cristianos, asesinar cristianos. Y se dicen un montón de argumentos, como por ejemplo,
¿Se dan cuenta que no murió ningún judío durante la peste negra? Cosa que es mentira. Murieron judíos igual que cristianos, con algunas diferencias. La gran mayoría de cristianos que murieron, que fallecieron durante la peste negra en la Edad Media, murieron dentro de conventos, que eran lugares cerrados donde era fácil contagiarse. Todo esto explicado hace 5 años, yo debería explicar todo el proceso de un lugar cerrado. Hoy con la pandemia nos parece obvio lo que estoy diciendo. Tenemos muchos muertos en conventos. Y los judíos, por otro lado, se bañaban y se limpiaban por lo menos una vez por semana. Un judío antes de comer se lava las manos, hace lo que se llama netilat yadayim. Y además, antes de recibir el Shabbat, hay que prepararse y bañarse. Por lo tanto, evidentemente, los métodos de limpieza de una persona judía en la Edad Media eran superiores a un cristiano promedio. De todas formas, igual murieron un montón de judíos. Entonces, ¿qué tenemos? En la Edad Media, usted, si quería ser antisemita, solía utilizar 3 tipos de argumentos. La hostia, los niños cristianos son asesinados para hacer matzah, panásimo, y los judíos contaminan las aguas. Hay otros mitos medievales, por ejemplo, acusar al Talmud de todo tipo de barbaridades. O el mito del judío errante. Un judío que no ayuda a Jesús y que deambula por todo el mundo y sigue viviendo y sufriendo generación tras generación por no haber ayudado a Jesús. Entonces, esa era la forma medieval. Un antisemita moderno no suele utilizar esa forma medieval porque los argumentos son bastante extraños, surrealistas. ¿Qué utiliza un antisemita moderno? Lo que te voy a decir es que, bueno, primero, yo no soy antisemita, yo soy antisionista. O sea, yo no odio a los judíos, yo odio solamente a los sionistas y no creo que sea lo mismo. Y te va a empezar a argumentar con las siguientes frases. Por ejemplo, ¿cómo voy a ser antisemita yo? Si yo mismo soy semita. Te lo va a decir, por ejemplo, un Alfredo Jalife en México, te lo va a decir, por ejemplo, los palestinos de Chile. Nosotros somos semitas, ¿cómo nos vamos a odiar a nosotros mismos? Cosa que habría que explicar varias cosas. Primero, que el que odia a los judíos no odia a los semitas. Los semitas son un idioma, hay 4 idiomas semitas. El que odia a los judíos odia al judío por ser judío, por eso el nombre correcto sería judiofobia, como explicó Sergio y como bien dijo León Pinskar. O sea que el término correcto sería eso. Y lo segundo, ¿qué es que acaso no conocemos nosotros a judíos que se odian a sí mismos? Se puede ser judío y odiarse a sí mismo. Nosotros conocemos, por ejemplo, un periodista judío argentino llamado Pedro Brieger, que es un judiófobo judío. Existen 2 pueblos sobre la faz de la tierra, o 2 grupos étnicos que tienen muy desarrollado el principio del auto-odio. El primero son los judíos, por supuesto, y el segundo son personas de color, que por ejemplo se operan para cambiarse el color de la piel, pues tienen vergüenza de ser, por ejemplo, afroamericanos, o amigos míos que trabajan en Brasil y que venden shampoos para que personas de color se puedan alisar el mota, el pelo, porque tienen vergüenza de salir a la calle con ese pelo. Entonces, una persona que odia a los judíos va a decir soy antisionista. Hay que tener en cuenta que si tú aceptas a todos los países del mundo, pero quieres destruir a uno solo, estás discriminando a ese país. Y si tú odias a los judíos, y la inmensa mayoría de judíos son sionistas, estás odiando a casi todos los judíos. Y si tú consideras que tú puedes ser japonés y peruano, chino y peruano, griego y peruano, y a nadie le molesta, y al único que te molesta es que tú seas judío y peruano, estás discriminando a los judíos. Entonces, evidentemente, la manifestación de antisemitismo moderno es soy ante todo antisionista. La segunda manifestación es negar el holocausto. Negar el holocausto es una manifestación clara de antisemitismo. Entonces existe la negación total, como hacían personas en los años 50 y 60, y la negación actual, que es una negación soft. O sea, un negacionista moderno te va a decir, bueno, no fueron tantos, no fueron 6 millones. O, bueno, algunos judíos colaboraron incluso con los nazis. Esa es la forma políticamente correcta de ser un negador. Y la tercera forma de un antisemita moderno es
los judíos dominan el mundo. Los judíos están detrás de todo. Ellos dominan todo y los masones son judíos y es una logia que está detrás de todo lo que ocurre, basados en los principios de un libro antisemita escrito en el año 1905 llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion. O sea, esa es la forma moderna del antisemita hoy. Ahora, fíjense en el caso del corona. En el caso del corona, los argumentos que leemos ampliamente en las redes sociales son: los judíos inventaron el virus. O sea, los judíos inventaron la peste negra. Es una frase medieval. Utiliza un mito medieval. Y la segunda frase es: los judíos dominan el mundo. Porque fíjense que ellos consiguen las vacunas y demás. O sea que esa es una frase moderna de los protocolos de aviación. Un antisemita moderno, en el caso del corona, utiliza un argumento medieval y un argumento moderno. Y el problema es que tras 76 años de la liberación de Auschwitz, la gente se siente todavía ahora con la libertad para poder volver a ser antisemita. Porque durante años era vergonzoso ser antisemita. Si tú eras antisemita intentabas ocultarlo de alguna manera y no era políticamente correcto. Pero ahora, pasado un tiempo, la gente dice: bueno, ya está. Ya de alguna manera ya pagamos el precio de nuestro anterior antisemitismo. Y actualmente lo vemos potenciado en, uno, las redes sociales. Lo segundo, las redes sociales, cuando digo y también las redes sociales como marco que no prohíbe que un antisemita se pueda expresar claramente. Le van a cerrar la cuenta a Donald Trump, pero la cuenta de Jamenei no se la van a cerrar. Y Jamenei dice claramente que quiere asesinar a todos los judíos del mundo y además actúa en pos de eso. O sea que fíjense cómo se puede ser perfectamente antisemita y tener una cuenta de muchos seguidores en las redes sociales populares. Lo segundo es que se está terminando el políticamente correcto. Presidentes como Trump o como Bolsonaro, que hacen declaraciones muy fuertes, terminan con una especie de cultura desarrollada entre los años 60-70, que es lo políticamente correcto. Hay cosas que no se dicen. Y lo tercero es el fracaso de los estados modernos y el aumento del populismo. Todo eso permite al antisemita salir del armario y ser más antisemita, o sea, sacar a relucir sus prejuicios más primitivos a través de mitos modernos. Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros para intentar que cada vez menos sean los antisemitas y cada vez más sean personas como las que organizan esta actividad? Bueno, 3 formas posibles. La primera y la más importante, la más efectiva. Educación. Recordar, 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 enseñar, contar, educar. Lo que hace, por ejemplo, la comunidad costarricense, judía de Costa Rica, que tiene un museo sobre la historia del pueblo judío en la comunidad, y chicos de todo el país vienen a ver el museo. Eso es educación. Y un alumno de Costa Rica que sale de ese museo puede entender mejor la realidad del pueblo judío, y esto es glorioso porque es invertir en lo que a largo plazo es más importante, que es la educación. Eso es lo primero. Lo segundo que es importante es demandar al antisemita. Utilizar la ley para que el antisemita no pueda ir de rositas, o sea, irse por la vida sin haber pagado un precio por odiar a los judíos. Las comunidades judías y los amigos de Israel tienen que tener aceitado un sistema de poder demandar al antisemita para que él tenga que pagar un precio por odiar. No puede ser que el antisemita se vaya por la vida sin haber pagado un precio por odiar. No es gratis asesinar, odiar a un judío. Me ha pasado en entrevistas televisivas donde un periodista ha empezado una entrevista diciéndome, por ejemplo, ¿por qué los judíos merecen un Estado? Me ha pasado en Venezuela, ¿ok? ¿Por qué los judíos merecen un Estado? ¿Ustedes entienden el bagaje antisemita que tiene esa frase? O sea, todos los pueblos del mundo se merecen un Estado, pero los judíos nos ponemos en dudas. ¿Que acaso alguien se cuestiona si Uruguay merece tener un Estado? ¿Alguien se cuestiona si Mónaco merece ser una especie de Estado?
Nadie se lo cuestiona, pero de los judíos sí. Y la respuesta que yo le dije fue, perdón, Vladimir Villegas era periodista. ¿Qué te hace pensar que yo tengo que responderte? Yo pertenezco a un pueblo que tiene 3.850 años de historia. Tú eres venezolano, tienes 200. Yo tengo 3.850 y ustedes tienen 200. Les llevo 3.650 años de historia. Que venga un japonés o un chino o un griego a preguntarme algo así, no tú que acabas de nacer. Y eso lo mismo le diría a todos los representantes de países latinoamericanos. Los países latinoamericanos son pueblos nuevos, surgidos hace poco tiempo. Nosotros no vamos a poner en duda la razón de existir de Bolivia, de Colombia, de Venezuela. Aceptamos a los países y los respetamos. No vamos a permitir que ninguna persona nueva y no nueva también ponga en duda nuestro derecho a existir. Y si lo vas a hacer en televisión y me vas a insultar con ese tipo de pregunta, te voy a responder de la forma que te mereces. Y es poniéndote en el lugar. Eso es también hacerle pagar un precio por odiar a los judíos. Y lo tercero es, si no funciona la educación y no funciona tampoco la ley, tenemos que tener la capacidad de poder defendernos físicamente. Los judíos no podemos permitir que nos sigan asesinando porque sí. Y es por eso que, a diferencia de la Edad Media o a diferencia de los días de la Shoah, tenemos un Estado que es un Estado muy fuerte, que defiende a sus ciudadanos, que vacuna a sus ciudadanos y que no va a permitir que judíos del mundo sufran lo que sufrieron nuestros antepasados. Si es necesario, iremos a buscar a judíos, a países del mundo que están en peligro, como ya ha ocurrido. ¿Por qué? Porque somos un pueblo, una familia, una memoria colectiva. Y porque cuando nosotros decimos nunca más, es porque aprendimos que nunca más debe ser nunca más. Y por eso este tipo de reuniones son importantes para recordarnos que el trabajo no está hecho. Tenemos que seguir insistiendo que nunca más es en serio. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Que en Island, Israel, que en Colombia, que estamos convencidos, lo que tú decías hace un momentico, que educación es definitivamente una herramienta valiosísima en la lucha contra la judeofobia, así como otros grupos de odio. Y que esta educación no solo debe ser en los colegios y universidades, yo también pienso que esta educación debe ser casa común en las reuniones sociales, comentarios judeófobos, y por eso es que para nosotros es importantísimo este tipo de reuniones, así es que les agradezco a Sergio, a Gabriel y a Diego por su aporte y su colaboración. Y obviamente a todas las personas que han sacado este ratico para compartir con nosotros. Muchísimas gracias.